Buenos días amigos, buenas tardes o buenas noches. Aquí un nuevo capítulo de un nuevo episodio del Nuevo Chile podcast desde acá, desde Santiago de Chile. Bueno, hoy les traigo dos temas bastantes comentados en estos días, en esta semana. El primero tiene que ver con los profesores, así que y la polémica entre dos figuras, uno del mundo del Partido Humanista, que es Mario Aguilar, y la otra desde el gobierno, la ministra Marcela Cubillo. Y bueno, claramente podemos ver que los dos, eh, muy difícil que lleguen a un acuerdo sin polémica, eh, medi- todo debido a sus personalidades. Claramente Mario Aguilar es un personaje que viene del mundo de la izquierda humanista y que quiere más que nada ha intentado radicalizar el movimiento de los profesores. No, yo no estoy criticando ni demandas ni nada que me parecen, muchas me pueden parecer bastante legítimas, pero la forma de hacer política es bastante eh, eslogan y bastante eh, con bastante poca idea cuando lo entrevistan los medios de comunicación. Por ejemplo, hace unas tres semanas, Jacqueline Van Rieselberghe se le ocurre decir esa frase más que desafortunada, o sea, propia de la élite política, de los patipelados. Entonces Mario Aguilar, en su retórica izquierdista, años 80, años 70, años 60, la ocupa para hacer política y manda y ordena y hacer una marcha de los patipelados. O sea, totalmente usando eslogan y atacando directamente al gobierno por declaraciones de políticos de gobierno, que no son parte del gobierno, pero son de la misma coalición. Entonces, al principio, claramente los profesores, aquí se ve que algo político, y comenzaron diciendo Mario Aguilar de que estas demandas eran de fondo, no eran demandas económicas, y ya cuando se lograron reunir, podemos ver que estas demandas históricas y estas demandas eh, supuestamente que eran más de fondo, se han ido reduciendo ahora a demanda económica. Entonces, eh, todo apunta que era simplemente aprovechar el tema del aula segura, el tema de la violencia estudiantil en los colegios, y sumar un paro era claramente algo político desde el Partido Humanista. Aquí hay que siempre fijarse en los líderes que llaman a los paros o que intervienen en los movimientos sociales, de cuál es su razón de fondo, es desestabilizar el gobierno. En este caso, un gobierno bastante débil como el de Sebastián Piñera. Y han entrado en varias reuniones, han estado conversando, pero siguen tirándose balazos mediáticos y con declaraciones que yo creo que así como van a terminar llegando a las vacaciones de invierno y no se va a solucionar el problema si es que no hay una voluntad política para arreglar el tema. Y esto tiene que ser por parte del gobierno de forma inteligente. Y porque se ve claramente que por medio de Mario Aguilar no va a querer transar.
A ellos les da lo mismo perder clases, le da lo mismo que los alumnos no vayan al colegio, a él no le interesa eso. Él es dirigente. Él es dirigente y no le interesa que los alumnos no vayan a clase. A él, y que los profesores después tengan problemas y que no les paguen los días no trabajados, tampoco le interesa a él. Él está haciendo carrera política, claramente. A mí no me sorprendería para nada que en las próximas elecciones, ya sea de diputados, senadores o alguna alcaldía, él vaya de candidato. Claramente todo este personaje está ocupando, al igual que lo hizo Cariola, Boric, Vallejo y Jackson, ocuparon el movimiento del 2011, 2012, el movimiento universitario. Lo usaron para llegar a la Cámara de Diputados y luego de que llegaron a la Cámara de Diputados se olvidaron del movimiento. Es así, así funciona la política para los que no se han dado cuenta de ello. Por eso hay que eh, fijarse bien en quiénes son los líderes de los movimientos. Así que yo le veo bastante mala cara al problema de entre Cubillo y Mario Aguilar, porque por el parte de Mario Aguilar él no va a ceder. Y a él, como les digo, le da exactamente lo mismo cuántos días estén en paro. A él no le afecta, él es dirigente. Los únicos perjudicados aquí son los mismos profesores y los alumnos. Y el Estado, que tiene que seguir pagando subvenciones, tiene que seguir pagando alimentación, tiene que seguir cumpliendo contratos y perdiendo dinero. Cada vez que hay un paro nacional de algún gremio, se pierde dinero. Y por eso es que los gobiernos tienen que ser mucho más inteligentes y lograr algún diálogo para evitar el paro. El paro es perder siempre recursos fiscales. Así que aquí hay una crítica también, no es solamente criticar al que está organizando o que está moviendo políticamente las huelgas indefinidas o los paros, sino también hay que ser inteligente y buscar que no se produzcan. Así que por este lado el gobierno ha tratado de mantener una figura bastante fuerte, del cual yo rescato que sea una figura fuerte dentro del gobierno, pero claramente Mario Aguilar no es que sea fuerte, sino que a él no le interesa el bienestar de, de los profesores ni de los alumnos, a él le importa su carrera política. Así que, bueno, vamos a otro tema, amigos, con lo que está pasando y lo que, bueno, acabo de ver hace un momento. También información en los matinales, las noticias sobre lo que está pasando en la frontera, en la frontera norte de Chile con Perú. Y el fin de semana vi un video de Alejandro Navarro, el soldado de Nicolás Maduro, y el que le tiró las monedas a Piñera, ¿m? Que le tiró las monedas porque en una en la campaña presidencial del 2017, hablando de que no se estaban respetando los derechos humanos y que había gente en la frontera y esta era la realidad de ellos. Y claramente varios personajes de la izquierda más dura de Chile han salido en apoyo a los venezolanos que están en la frontera. Entre ellos Daniel Jadwe, Camila Vallejo, Carol Cariola, todos comunistas, todos en apoyo a estas personas que han llegado a la frontera. Lo que más me sorprende, o bueno, de la izquierda no sorprende, pero es el relato.
No me sorprende la hipocresía de la izquierda porque siempre habían sido así durante toda toda la historia han sido así. Pero lo que me llama la atención es el discurso que ocupan. Hablando de que el gobierno no protege los derechos humanos, que el gobierno está dejando a estas personas eh, sin protección, un gobierno inhumano, y llevándolo a su ideología, estas personas vienen escapando del régimen que ellos mismos defienden. O sea, en la lógica de ellos, y ocupándolo bien razonando, estas personas que vienen huyendo del gobierno de Maduro deberían ser traidores a la misma ideología que ellos mismos han defendido durante tantos años. Todas las personas que están en la frontera son disidentes del gobierno de Maduro. Entonces, ¿dónde está el discurso? A dónde se fundamenta el discurso para seguir defendiendo a Nicolás Maduro? ¿Van a seguir diciendo de que Estados Unidos tiene toda la culpa? ¿Van a seguir, no, van a seguir inventando teorías paranoicas sobre que el socialismo del siglo XXI no funciona por el bloqueo y por la intervención de Estados Unidos, del, del imperialismo yanqui y todas esas retóricas que hemos escuchado durante tantos años? Entonces me parece anecdótico que estos personajes que han defendido la dictadura de Maduro con con tanta fuerza, ahora sean defensores de los mismos venezolanos que arrancan de la dictadura. Me parece anecdótico. Los mismos comunistas que fueron a gritarle en la embajada de Venezuela en Chile que se fueran, los mismos que se fueran del país, los mismos comunistas que los querían expulsar, los mismos comunistas que les decían que eran derechistas, que eran fascistas, que eran fachos, venezolanos fachos, y ahora esos mismos comunistas están preocupados de la gente en la frontera. Me parece ridículo e hipócrita. Eh, Así que, ¿qué les puedo decir, amigos? O sea, nosotros como país tenemos muchos problemas. Tenemos niveles de delincuencia muy grandes, niveles de narcotráfico ya hasta en los partidos políticos. Tenemos falta de infraestructura. No somos un país desarrollado, somos un país en vías de desarrollo y nos queda bastante. No somos un país industrial, no somos un país con una capacidad de generar empleo rápidamente por muchas cosas que nos han hecho, sobre todo en la industria. No somos capaces de recibir y recibir y recibir y recibir gente. Entonces, ¿qué nos quieren mostrar en televisión? Yo veía en el canal en el canal 13 de Luxi y mostraron un reportaje donde mostraban los niños, mostraban los bebés, mostraban llanto, mostraban gente reclamándole al gobierno que los dejara entrar, que no podían ser cómplices de esta crisis. Entonces, yo analizo las cosas con bastante atención antes de emitir un juicio. Por eso es que muchas veces están pasando los problemas por televisión en directo y yo trato de analizarlo mucho más allá. Y yo me pregunto, ¿qué ha hecho el pueblo venezolano eh,
más allá de salir a protestar a la calle por sacar a Maduro. Si esos 4 millones de personas que han salido de Venezuela hubieran hecho presión, hubieran, hubieran hecho presión, se hubieran unido, hubieran estado en contra, hubieran boicoteado a ese gobierno nefasto, lo más probable es que Maduro no estaría en el poder. Los mismos que han salido, muchos que han salido de, de Venezuela fueron chavistas y cuando llegó Maduro se disolucionaron. Entonces hay que tener bastante ojo con, con, con analizar las cosas así tan simplemente. La responsabilidad del término de una democracia siempre es culpa del pueblo que pone esos políticos nefastos a cargo de los países. Aquí en Chile lo vivimos hace más de 45 años. Vivimos algo parecido. Y por eso hay que tener harto ojo a quién se elige. Y que las ideas que traen no sean nefastas y sean de la destrucción de la democracia. Entonces yo, como soy nacionalista y soy defensor de la gente que vive en este país y que nació en este país, yo no puedo seguir estando de acuerdo que se abran las fronteras para que llegue gente que va a recibir una gran cantidad de beneficios y nosotros no recibimos nada. ¿Qué beneficios recibimos nosotros? Solamente y la gran mayoría de los chilenos somos pobres, pero no recibimos ningún beneficio del Estado y la gente extremadamente pobre sí recibe. Y, y muchas veces, el otro día veía un video eh, donde había entregas de casa y estaba lleno de haitianos, entregas de subsidios habitacionales, estaba lleno de haitianos. Entonces, entendamos que cada vez que entran personas eh, de estas nacionalidades, no es que nosotros nos queramos la inmigración de ellos, pero en este momento histórico no, ya no, el país ya no da más, no da para más. Entonces, es importante ser fuerte y ser firme con el tema de la inmigración, porque así mismo se van destruyendo los países, se van destruyendo las culturas, eh, nos van trayendo costumbres que no son de nosotros. Lo mismo lo vemos en las ferias. Yo aquí hay una feria cerca de mi casa y una feria libre y, y toda la parte no legal, podríamos decir, de la feria está llena de haitianos vendiendo sin pagar ningún permiso. Entonces hay que tener, y la venta, bueno, y también la venta de droga, la venta, eh, y a plena luz del día y en la mañana. O sea, ya ni siquiera en la noche que se producen estos problemas. Así que de a poco estamos viendo también, como les contaba en la TV, la víctima que nos quieren hacer sentir culpables, nos quieren mostrar que poco más nosotros tenemos la culpa de que los venezolanos estén en la frontera, nos quieren hacer sentir culpables de algo que no tenemos la culpa. Los mismos venezolanos tienen la culpa de haber destruido su democracia, eligiendo el socialismo del siglo XXI. Y eso mismo tenemos que evitar en Chile. No elegir nunca más a gobiernos de izquierda irresponsables que quieren llenarnos de bonos, llenarnos de subvenciones, para que al final terminen gastándose todos los recursos del Estado y el país estancado, la gente sin trabajo, y llenando el país de inmigrantes, para que después cueste 4, 5, 6 años salir del pozo. Y eso es lo que está viviendo Chile. Chile, el gobierno de Bachelet dejó entrar miles y miles y miles y miles, unas 800.000 personas llegaron en el gobierno de Bachelet,
creo que fueron 700.000 personas en 4 años. Eh, Se llenó de inmigrantes, se lograron, el pueblo se silenció mediante bonos, subvenciones y mediante leyes que al final fueron todas parches. ¿Y qué está pasando? Que con un gobierno que es bastante blando, no ha podido revertir el problema del estancamiento. Y está costando muchísimo crear empleo, muchísimo salir, tener trabajos para la gente pobre. Si los ricos tienen para seguir viviendo. Y el problema son los pobres, los trabajos que se han estancado los sueldos y ese es un gran problema. Eh, desde el 2015, 2016 se empezaron a estancar los sueldos. Quedaron en un piso y no han vuelto a subir. Y eso es muy, muy, muy malo para un país. Que gobierno irresponsable, gobernantes irresponsables provoquen eso en una patria, en una nación. Son viles traidores del pueblo. Por eso es que la gente que dice ser representante del pueblo con la hoz y el martillo son unos viles hipócritas, porque los únicos beneficiados de llegar al poder son ellos. Ellos son los únicos que agarran posiciones en el gobierno, después que agarran una embajada por aquí por allá, un agregado cultural por aquí por allá, subsecretarios, empiezan a ser operadores políticos. Y bueno, bueno, no solamente la izquierda, también en todos los sectores políticos, la clase política es la que se beneficia de todo esto. Se beneficia de todo esto, porque ellos no sufren la inmigración, son la élite. Así que eso, yo creo que ahora nos vamos a tener que bancar durante no sé cuánto tiempo dure esta crisis en la frontera, y nos vamos a tener que a bancar durante todo lo que la gente dure ahí en la frontera, cosas en los matinales, reportajes, el drama de los venezolanos en la frontera, y hasta aquí, ¿qué va a terminar pasando? El gobierno de Piñera va a ceder y esa gente va a entrar. ¿Y qué va a seguir pasando? Como va... se me interrumpió el audio. Bueno, volviendo al tema, si Piñera cede una vez en la frontera con el tema de los inmigrantes, eh, se va a empezar la gente se va a correr la voz, y van a decir, mira, dejaron una entrada para 500 personas, y va a empezar a llegar gente, y va a ser un problema, un problema, y no solamente están llegando inmigrantes venezolanos, están llegando dominicanos de países que están muy lejos. Se han dado cuenta que Chile tiene leyes súper blandas y acá muchos vienen a delinquir. Sí, hay que hablar las cosas como son. Te he visto que muchos dominicanos han llegado a delinquir. ¿Por qué? Porque analizan los países, ven las leyes. ¿Qué país tiene las leyes más blandas y tiene un pasar más o menos decente? Chile. En Argentina tienen una tremenda crisis, no van. Y Perú y Chile son en este momento los países que están apostando, ¿no? Todos estos personajes que vienen a los países a delinquir, así que hay que tener mucho, mucho ojo y reclamar, hacer presión en las redes sociales, aunque creamos que no nos escucha nadie, nuestras peticiones, entre varios, pidiendo lo mismo, sí se logra muchas veces presión. Así que eso, amigos, los dejo con el mail. Estoy un poco resfriado. Espero que se haya escuchado bien en el capítulo. Los dejo con el mail para que me manden
sus sugerencias o sus comentarios. Podcast nuevochile@gmail.com, podcast nuevochile@gmail.com. Aquí me llegaron algunos correos electrónicos que les voy a leer algunas partes porque hay unos bastante largos. Eh, y qué bueno que me estén escribiendo porque así me incentiva a saber de que hay gente que está escuchando el podcast y me motiva a seguir haciéndolo. Así que es muy importante estos mails para mí, aunque son muchas críticas a algunas cosas que he dicho. Aquí está no voy a dar el nombre completo, don Juan, dice yo soy de la Florida y sobre el tema, aquí lo subrayé porque solamente me voy a referir, me dice, yo quiero mucho a mi país y apoyé el gobierno militar. Eh, ¿Qué tiene por qué criticas en parte a lo que se hizo en el gobierno militar y no estás de acuerdo con ella? Bueno, yo creo que en el contexto histórico, es que para mí, resumo, todo desde que yo tengo más o menos conciencia, 1990 hacia atrás, es historia de Chile. Y para mí hay un culpable del quiebre de la democracia que es la unidad popular. Luego hubo un golpe militar, una dictadura, llámala como quiera, gobierno militar. Y el gobierno militar debió haber sacado la unidad popular del poder y no haberse quedado 17 años. Pues, y ahí es donde yo creo que se pasaron bastante en los parámetros que, que cualquier golpe, bueno, es que eso es lo que pasaba en aquella época, habían golpes de estado y se eternizaban los líderes. Y la crítica también tiene que ver con la economía, así yo no alabo para nada lo que se hizo en el gobierno militar. Sobre todo el tema del mercantilismo que se provocó, muchas empresas fueron entregadas a dedo. Entonces eso hay que tenerlo claro. Yo puedo estar o no estar de acuerdo con muchas cosas que con políticos en la historia, pero también tengo que ser crítico sobre eso yo mismo. Porque también hubo mucha gente que apoyó al gobierno militar y dejó de apoyarlo durante el gobierno militar. Hay varios casos. Y si me siento que en contra, yo creo que es algo histórico y espero que no que lo que pasó en 1973 no vuelva a ocurrir nunca más. No creo que sea bueno tener orgullo por lo que pasó. No, no creo que sea un orgullo haber destruido la democracia. No estoy diciendo de que el gobierno militar sea el culpable, sino de que la misma gente haya destruido la democracia eligiendo a la UP. El día que se eligió la UP se murió la democracia en Chile. Así que, por eso que los mismos ciudadanos son los que destruyen la democracia. Están muy equivocados si piensan que son las dictaduras. El mismo pueblo le entrega el poder a, a personajes responsables que después terminan destruyendo eh, los pocos derechos que tiene la gente. Así que eso. Bueno, aquí está otro mail. Me dice Andrea. Dice, yo soy de Temuco. Me dice, acá en, acá en Temuco, o sea, acá en la Araucanía, me dice, yo soy de Temuco, pero en la Araucanía hay un problema de violencia terrorista que ningún gobierno se ha ido a enfrentar
y ella pide a las Fuerzas Armadas que intervengan. ¿Qué pienso yo? ¿Qué debería intervenir? Bueno, yo pienso de que el problema de la Araucanía es bien simple de resolverlo. Hay que hacer una investigación sobre las tierras, hacer una comisión y todos los grupos que estén fuera de la ley, que estén sospechosos de algún atentado o que tengan que ver algo con violencia, dejarlo al margen de la ley y si es necesario ocupar las Fuerzas Armadas, si estoy de acuerdo, pero también entrar en un proceso de diálogo con los que entren en el diálogo dentro de la democracia. O sea, el gobierno tiene que ofrecer el diálogo. Sin diálogo no va a haber una paz real, porque lo único que van a hacer los militares es llegar al lugar y vamos a tener que dejarlos de por vida ahí. Y eso es lo que no hay que lograr, o sea, no hay que no hay que tener militares de por vida, de ahí tiene que haber una pacificación real. Pero para terminar con la violencia es necesaria una fuerza mayor. Yo voy por terminar la violencia y entrar en un periodo de diálogo con las personas que no ocupan la violencia. Las personas que ocupan la violencia se van presos. Al final, siempre, yo estoy totalmente a favor del reconocimiento de los pueblos originarios, totalmente de reconocer su cultura, su tradición, su religión si es necesario, todo, reconocerlo, reconocer sus tradiciones y eh, enriquecerla, fomentarla, financiarla, todo lo que sea a su cultura. Eh, Estoy de acuerdo que es necesario eh, también involucrar la historia de los pueblos originarios en la historia de Chile, con mucho más fuerza. Pero los que son violentistas, los que quieren destruir la nación, tienen que ir a la cárcel. Ahí van los delincuentes. En una democracia, si nosotros creemos como nacionalistas en la democracia, no podemos avalar la violencia. Y eso es ahí donde la izquierda no entiende que la violencia, eh, como dice el chiste, no conduce a nada, por eso hay que conducir en auto, ¿no? La violencia es parte del caos y los nacionalistas nunca hemos buscado el caos. El que busca el caos es la izquierda radical. Así que eso. Y aquí hay otro mail que me preguntan que espera, aquí tengo entre comillas la parte que es la pregunta. Me dice que qué pienso sobre los profesores, la misma pregunta de lo que hablé hoy, pero me pregunta qué opina si opino Marcela Cubillos puede ser presidenciable. Yo creo que Marcela Cubillo no puede ser presidenciable. Le tocó, ¿por qué? Lo explico. Por más que sea una figura fuerte y que haya sido bastante bien evaluada dentro de la paupérrimo evaluación que tuvo el gobierno en la encuesta, eh, eh, para el pueblo y para la gente, hay que hablar las cosas como en masa, para la masa de la gente, es una figura que ya crea anticuerpos al haber estado en una confrontación con los profesores. Los profesores le hicieron video, los profesores le hicieron bullying, los profesores le hicieron burla y ya le dejaron la imagen muy mal. Así que
Yo creo que es una figura que, por lo menos a corto plazo, no es presidenciable. Que es bastante difícil reponerse después de que un gremio tan popular como los profesores te desnoste, po, como persona, como figura política. Así que yo creo que no es presidenciable, yo creo que es bastante fuerte la figura de Marcela Cubillos dentro de lo liviana que es la derecha, en sus figuras, pero, o sea, si me dais a elegir entre Joaquín Lavín y Marcela Cubillos, prefiero a Marcela Cubillos. A mí, o sea, yo no le votaría, yo no voy a votar por nadie de izquierda, pero estoy respondiendo dentro de la, o sea, respondiendo en relación a la pregunta. Así que yo creo que no es buena carta por lo que está pasando con los profesores. Quizás después de que pasen estas elecciones, puede ser una carta, pero es que la política va cambiando. Lo que está pasando con ahora, en estos momentos, ya no vemos ni siquiera política, ya no hay diálogo de política, ya no hay discurso, ahora lo que vemos es telepolítica. Los políticos hacen videos por Instagram que duran 30 segundos y esa es toda la política que hacen. Escriben un tweet y esa es la política. Eso es la política, es una telepolítica, es como la política de redes sociales. O sea, una política súper súper mala, súper poco racionalista. Así que eso puedo responderle, amigo. Bueno, amigo, les repetimos que estábamos en Spotify, en YouTube, en SoundCloud, en eBooks, en Spreaker, y en varias plataformas más de podcast. Le pido disculpas que estoy bastante resfriado. Y hasta acá dejamos este capítulo. Espero que les haya gustado y nos escuchamos en otro capítulo. Recuerden, mi Twitter, @adictos. Nos estamos escuchando. Adiós.